¿Se pueden armonizar las palabras contradictorias de Dios y de Satanás? Por un lado, Dios dice, morirán, y por el otro lado, Satanás dice, no morirán. ¿Existe realmente un alma inmortal que sobrevive después de la muerte física? Todo esto lo vamos a repasar en el estudio de esta semana. Hola queridos amigos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. En este lugar repasamos y estudiamos la palabra de Dios. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente. Les habla el pastor Esteban Díaz. Y si ya tienen sus Biblias, vamos a comenzar con el estudio de esta semana que lleva por título Comprendamos la naturaleza humana. Es importante que nosotros comprendamos nuestros orígenes y no solo comprendamos de dónde venimos de Dios, somos hechura suya, somos su creación, sino también que comprendamos cuál es nuestra naturaleza, de qué estamos compuestos, cómo nos diseñó Dios, qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque en el mundo existe mucha confusión en cuanto a lo que es el ser humano, la antropología, y también, ¿cierto?, qué ocurre después de la muerte. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. El versículo para memorizar en esta semana se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7, y dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora que hemos abierto la palabra de Dios, vamos a tener una oración para que Dios pueda guiar este estudio. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos sostienes, Señor, durante la semana. Tú nos ayudas, Señor, a comprender más de tu palabra, a repasar estos temas tan importantes, Señor, que traen confusión a muchas personas. Bendícenos, Señor, y que podamos aceptar tu palabra, que podamos aceptar tu verdad, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu para poder comprender. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, si ya tienen su Biblia en sus manos, vamos a comenzar desde el principio. Génesis. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, tenemos la creación del ser humano. Y nos dice así la palabra de Dios. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Acá está Dios hablando en plural, ¿no? Hagamos, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces nos dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Qué implica todo esto? Implica que nosotros somos diferentes de las otras criaturas de Dios. Implica que nosotros tenemos la capacidad de racionalizar, pero no solamente eso, sino también tenemos la capacidad de ejercer potestad, ejercer una mayordomía sobre todas las otras criaturas y sobre todo este mundo. Eso nos dice acá la palabra de Dios a priori. Pero comprendamos también algo más. ¿Cómo fue este proceso de creación? No solamente tenemos un objetivo, es decir, no solamente tenemos un por qué Dios nos creó. Dios nos creó porque nos ama. Dios nos creó con un propósito especial de cuidar de su creación, porque Él quiere enseñarnos, porque Él quiere educarnos. Pero también, cierto, acá nos muestra en el capítulo 2 una ampliación de la creación. Y nos dice lo siguiente acerca de la creación del ser humano. Versículo 7, lo leímul ya en el versículo para memorizar, pero vamos a volver a repasarlo. Dice lo siguiente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Acá está el secreto de la vida. ¿Cómo Dios formó al ser humano? Del polvo de la tierra. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el secreto o la clave de la vida? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Un nefesh hayá, decía eh, eh, en la lección de escuela sabática. En hebreo. Entonces nosotros tenemos acá, ¿cierto?, que el hombre fue un ser viviente. Y acá tenemos la clave de la vida, es decir, polvo de la tierra más aliento de vida nos da un ser viviente o un alma viviente. No es que nosotros poseamos un alma, sino que nosotros somos almas vivientes. Pero, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera nosotros nos diferenciamos, ¿no? Somos distintos de los otros seres creados, de los animales.
En primer lugar, la lección apuntaba a lo siguiente: Dios formó al hombre físicamente y luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Era una entidad física antes de convertirse en una entidad viviente, es decir, Dios nos formó con cariño, ¿no? Y segundo punto, Dios creó a la humanidad como hombre y mujer a imagen y semejanza de la deidad. Tenemos la impronta de la imagen de Dios en nuestra vida y llevamos la imagen de Dios. Entonces, estos puntos son importantes porque comprender la verdadera naturaleza de la humanidad, es decir, polvo de la tierra, más aliento de vida, nos da, ¿cierto?, el resultado de el ser viviente, el Nefesh Hayak, nos impide aceptar la noción popular de un alma inmaterial y de todos los peligrosos errores construidos sobre esta creencia popular. Ninguna parte aislada del ser humano, separada de la persona en su conjunto, tiene una existencia consciente. Todo, ¿cierto? El ser humano completo es consciente de sí, pero no existe un alma que al morir se va, ¿cierto? O deambula. No existe esa noción, ¿cierto?, de que el alma es el ser consciente. En la filosofía occidental, en la filosofía griega, se creía que nosotros nos diferenciamos de los animales justamente en este sentido, en que los seres humanos tenemos un alma espiritual y también racional, y los animales no poseen ningún alma, ¿no? Tienen un alma animal, solamente viven, ¿no? Aunque pueden expresar amor, cariño, pero no tienen la capacidad de racionalizar, decían los filósofos griegos. Y en eso ellos pensaban que nos diferenciamos, es decir, el ser humano tiene un alma, posee una característica, posee como se cree, una chispa divina. Pero no es así en realidad. Tenemos el aliento de vida, que es un tipo de energía que Dios nos dio para poder crear, ¿cierto?, la vida en el ser humano, para que los pulmones puedan respirar, para que el corazón pueda latir, para que se pueda crear la sinapsis neuronal. Hay energía dentro de nosotros. Muy bien, sigamos avanzando. Pero ahí está la noción básica de lo que es el ser humano, es decir, aliento de vida, polvo de la tierra, ser humano, alma viviente. Y el día lunes la lección trataba un poco de profundizar todo esto, ¿ya? Nosotros venimos de la mano creadora del Señor y ahora nos dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. Eso nos dice Ezequiel. Si nosotros nos vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, si tienen sus Biblias, vamos a leer, dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que peque, esa morirá. Y dice lo siguiente, versículo 20: el alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Acá tenemos una realidad. Todos morimos, porque todos somos pecadores. Todos decidimos apartarnos de Dios y vivimos con esa realidad. Ahora, no solamente eso de que todos morimos, sino también el concepto bíblico anula la noción popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Es decir, el alma que peque, esa morirá. Es decir, el ser humano que peque, ese va a morir. No es que queda deambulando, no es que esta fuerza inmaterial de alguna manera, ¿cierto?, vuelve al cielo o vuelve al mundo de las ideas como pensaba Platón. No es así, sino que muere el ser humano. Entonces, la única esperanza que nosotros tenemos ante la muerte concreta por la cual todos tenemos que pasar, por cuanto todos somos pecadores, es la esperanza de que en algún momento nosotros vamos a resucitar. La resurrección es la esperanza que Dios nos trae frente a la muerte. Y eso es lo que nosotros realmente creemos, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No tenemos, ¿cierto?, un ser consciente, un alma consciente que deambula hasta en algún momento poder reencarnar, poder revivir o se va al cielo. No es así. La palabra de Dios no enseña aquello, nos enseña algo totalmente distinto, totalmente diferente. Nos enseña acerca de la resurrección en Cristo Jesús. Sigamos avanzando en el estudio de esta semana. Vamos a ir al espíritu que vuelve a Dios. Si nosotros vamos al libro de Eclesiastés, en Eclesiastés capítulo 12 se nos da toda una descripción acerca de la muerte. Capítulo 12, versículo 1 al 7. Voy a leer. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento.
antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen las guardias de la casa, y se encorven los hombres fuertes, cuando cesen de trabajar las molineras, porque habrán disminuido, y se queden a oscuras las que miran por las ventanas, cuando las puertas de afuera se cierren, y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave, pero las canciones dejen de oírse, cuando se tema también a las alturas, y se llegue a los peligros del camino, y florezca el almendro, y la langosta sea una carga, y se pierda el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y rondarán por las calles quienes hacen duelo. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la polea se rompa sobre el pozo, antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Acuérdate de tu Creador. Lo que nos está enseñando acá el libro de Eclesiastés es una descripción acerca del proceso de la muerte, porque la muerte es un proceso largo. Ahora, nos dice acá al final del versículo, en el versículo 7, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué sucede con este espíritu que vuelve a Dios? ¿Tiene conciencia? ¿Tiene memoria este espíritu? ¿Qué pasa realmente con este hálito de vida que Dios nos otorgó a todos nosotros? En las creencias populares se cree de alguna manera que esto es el alma, o se cree que este aliento de Dios tiene algunas características del ser humano, tiene algún tipo de conciencia, tiene algún tipo de memoria, pero la palabra no enseña eso, no nos dice eso. El espíritu es el aliento de vida que Dios sopló en Adán, el cual vuelve a Dios, lo que significa que deja de fluir en el ser humano y deja de fluir a través del ser humano. Simplemente eso, se acabó, se acabó. No hay ningún tipo de conciencia en este espíritu que vuelve a Dios. Día miércoles. Eclesiastés también nos sigue aclarando que los muertos nada saben. Capítulo 9, versículos 5 y versículo 10 dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Versículo 10: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde todos nosotros vamos, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. No hay nada. Simplemente se acabó. Se apagó la tele y dejamos de existir. De alguna manera eso es lo que también nos dice el Salmo 115, versículo 17, y vamos a repasar. Dice: no alabarán los muertos allá, cuantos descienden al silencio. Salmo 146, versículo 4 nos dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Todo el odio, todo el amor, todos los pensamientos, todos los sentimientos perecen al momento de la muerte. Y eso nos tiene que quedar claro. La enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte no debería generar pánico, no, sino también esperanza. Debería generar paz, porque descansamos, porque estamos bien, porque tenemos la seguridad de que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, si morimos, vamos a ver a nuestro Redentor en la nube de los cielos para poder rescatarnos a cada uno de nosotros. En cambio, las personas que piensan que el alma queda dando vuelta es un tormento, porque se piensa que el alma está intranquila, que el alma está dando vuelta, que hay un propósito que tiene que hacer, que hay algo que no hizo, que tiene que cumplir. O hay un tormento externo donde se está quemando, hay un limbo, ¿cierto? O de alguna manera hay un purgatorio donde se tiene que purificar para poder ascender al cielo. Entonces, todas estas creencias populares simplemente no dejan a las familias, no dejan a las personas tranquilas, no las dejan en paz. En cambio, creer que ahí en ese momento se acabó de la muerte todo, hasta la resurrección, es la mayor esperanza que nosotros podemos tener. Por eso en los funerales nosotros debemos estar tranquilos, teniendo la seguridad de que la muerte es solamente una separación temporal de nuestros seres queridos hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Y esto ya lo hemos recalcado, lo hemos dicho, ¿no? Y es la esperanza que nosotros tenemos, y es lo que nosotros tenemos que predicar, es lo que nosotros tenemos que enseñar a las personas y dejar de lado todas estas creencias populares. Lamentablemente el enemigo hace una obra en las familias, hace una obra, ¿cierto?, de engaño de las personas. ¿Por qué? Porque si yo veo a mi ser querido, si yo veo, ¿cierto?, aquel que falleció, si yo de alguna manera tengo un sueño y soy capaz de escuchar su voz, soy capaz de oler, ¿cierto?, su aroma, soy capaz de inclusive tocarlo,
verlo frente a Él. El enemigo engaña todos nuestros sentidos. Y lo puede ser así. Él puede engañarnos. Él puede tomar la forma de un ser querido que está muerto y trata de engañarnos a todos nosotros. Y ahí está el peligro de las personas. Porque nosotros confiamos muchas veces en nuestros sentidos, en lo que vemos, en lo que tocamos. No es que lo vi, no es que lo toqué, no es que realmente lo escuché, no es que era Él, se me presentó y tiene un mensaje para mí. Cuando las personas creen en aquello, entonces realmente cuando se encuentran en peligro. Por eso nosotros debiésemos desconfiar de nuestros sentidos, debiésemos desconfiar de lo que nosotros vemos o a veces de lo que nosotros sentimos y confiar más en lo que nos dice la palabra de Dios. Confiar en lo que Él nos presenta a través de la enseñanza bíblica. Y eso debe ser nuestra seguridad, esa debe ser nuestra fortaleza. La muerte se nos habla en la palabra de Dios que es descansar con los antepasados. En Génesis capítulo 25, versículo 8 nos dice lo siguiente acerca de Abraham. Exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Cuando nosotros morimos somos unidos a nuestro pueblo, es decir, estamos con todos nuestros antepasados. Lo mismo dice el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Y durmió David con sus padres, su pueblo, sus padres. ¿Qué nos enseña todo esto? Muerte, ¿cierto? La muerte es como un encuentro común con todos los familiares, pues todos tenemos que pasar por ese momento en algún tiempo. Y también la muerte como castigo de todos, es decir, sin diferencia alguna. Ni ricos ni pobres, todos tenemos que morir, ni malos y buenos, todos pasamos por la experiencia de la muerte. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si yo hice algo bueno o lo incorrecto, ¿cierto? En este mundo, eso se ve después de la muerte. Es decir, después de la muerte, nosotros podemos ser, cuando Cristo venga por segunda vez, recompensados si creímos en Él, si confiamos, le entregamos nuestra vida, o al contrario, ¿no? Podemos, ¿cierto?, morir eternamente si no creímos en Jesús. Ahí está la diferencia. La diferencia, ¿cierto?, es posterior a la muerte. Querido amigo, querida amiga que me estás oyendo, la palabra de Dios es clara en cuanto al estado de los muertos, en cuanto a qué le pasa a las personas cuando mueren, y la palabra de Dios es clara en cuanto a la naturaleza del ser humano, es decir, nosotros somos almas vivientes y no poseemos un alma aparte. Cuando morimos, no es que el alma se separa del cuerpo, no es esta noción platónica, ¿cierto?, de que el alma es lo más importante porque pertenece al mundo espiritual y en cambio el cuerpo pertenece al mundo material. No es que el alma cayó del mundo, ¿cierto?, espiritual y está encarcelada en el cuerpo humano. No es así, no es así. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos almas vivientes y al momento de la muerte desaparecemos por completo, pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. Querido amigo, querido hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe durante esta semana y sigamos estudiando y repasando la palabra de Dios. Un abrazo grande.